Construyendo es el tema que estamos teniendo en estos domingos. Wow, y Dani comenzó poderoso el domingo pasado con este tema que es la visión que tenemos de este año 2020. Todos vamos a estar construyendo, edificando, pero como iglesia tenemos una visión grande. Y el verso que hemos estado teniendo como verso principal es clave. Está en 1 de Pedro 2, 4 a 6. En la Nueva Traducción Viviente dice: ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo. En realidad me gusta la traducción más original, que es piedra angular. ¿Saben ustedes que la piedra angular era la piedra que utilizaban en aquellos tiempos para establecer un edificio o un muro? Y era la primera piedra que se establecía entre dos paredes. Era la más grande, era la más fuerte, era la perfecta. Y de esa piedra es que se establecía el resto de la construcción. Se guiaban con plomada, se guiaban para construir el resto de la edificación de esa piedra principal. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Vamos a orar. Padre, gracias. Te damos gracias, muchas gracias, infinitas gracias. Gracias por tu presencia, la sentimos en este lugar a través de tu Espíritu Santo en medio de nosotros. Te damos la bienvenida, Espíritu de Dios. Estás trayendo una atmósfera de paz. Aquí hay libertad por tu presencia. Y te pedimos que abra los ojos de nuestro entendimiento y traigas esa sabiduría del cielo, del mismo trono del Padre, derramada sobre cada uno de los que están aquí. Tú has traído cada hombre, cada mujer, no importa la edad, no importa su estatus. Los has traído con un propósito porque quieres hablarle a su corazón y quieres depositar tu reino en ellos. Y toda la sabiduría y toda la gloria y toda la grandeza y todas las promesas que nos has dejado a través de tu palabra en cada uno de ellos. Por eso te pido con gran temor y temblor que me utilices para impartirles y transferirles estas verdades que voy a estar compartiendo con tu ayuda a cada uno. Háblanos. Dile a Él: háblame y transfórmame, que no salga de aquí igual. Quiero ser transformado por tu palabra. Así lo pedimos en el nombre de Jesús, y el pueblo dice: amén, amén, amén. Denle otro aplauso al Rey de Reyes. Aleluya. Me gusta cómo termina con ese verso 5. Y ustedes, digan yo, nosotros, porque es plural, ¿ok? Tú eres parte, ¿ok? Dice: y ustedes son las piedras vivas. Diga: yo soy una piedra viva. Jamás yo me puedo ver como muerte. No. Aquí está estableciendo una palabra sumamente importante. Tú eres una piedra viva. Eres clave dentro de la gran edificación del templo de Dios. Dios no habita en un templo hecho por manos de hombres. Escuche eso, es importante. A veces tenemos una mentalidad tan religiosa que pensamos que para poder encontrar a Dios necesitamos un templo físico. Dios está donde dos lo llaman y lo hacen en su nombre. El templo de Dios se compone de todos nosotros. Tú eres parte, tú eres una piedra y eres una piedra viva. Y estás cimentado, estás construido sobre esa piedra principal que se llama Jesús. Eso es impactante.
Toca al que está al lado y dile, eso es importante, eso es impactante, eso tiene que... Yo tengo que respirar y tragarlo porque es muy importante tu identidad, quién soy. Es importante quién soy. Tu identidad te da un sentido de presente y de futuro. Claro, muy definido. Porque si tú te sientes que tienes un propósito grande y es que si tú no estás ahí, hay un hueco en ese edificio. Ahí hay un hueco, solamente tú puedes llenarlo. Y la medida, cuando te cortan, la piedra que se corta para poner en esa piedra, esa es la medida de Jesús. Y eso lo vamos a ver más adelante. Es en la medida de Cristo Jesús. No, yo estoy entusiasmado aquí, motivado. Yo no sé, déjame ver las caras aquí, a ver si están motivados con lo que estamos diciendo. Esto es poderosísimo, poderosísimo, bien importante, ¿ok? Entonces, nosotros somos las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Miren, algunos de ustedes ya han conocido nuestra jornada de familia. Ustedes saben que nosotros vinimos hace más de 25 años aquí a los Estados Unidos. Vinimos de Puerto Rico, la isla del Cordero, que ha temblado y está temblando. Ustedes están poniendo en oración a nuestra islita, ¿verdad que sí? Pero es la isla que el Señor ha llamado y de ahí han salido muchísimos hombres y mujeres a todas partes del mundo a predicar el Evangelio, y a nosotros nos llamó, estando David, que está por allá atrás, de 2 años, y Dani, el mayor de nosotros, que es el que predica también aquí, uno de nuestros pastores, de 11 años, ¿verdad, mi amor? Ustedes no creen, mi mamá dice, cuando venía me dice, Ana es tan elegante. Y yo, claro que sí. Esa mujer preciosa, elegante. Mira ahora con gafas de oscuridad. Está ahí. Denle un aplauso a esa mujer poderosa. Yo vivo enamorado de ella, así que lo tengo que decir. 40 años de aniversario cumplimos el 29 de diciembre. 40 abriles. No, diciembre, porque fue en diciembre 29. Bueno, seguimos. Eso fue una interrupción que se me fue el hilo. A cualquiera se le va el hilo. Entonces salimos con nuestros 4 hijos, de mayor de 11, el menor de 2 años. Nos fuimos a California. Teníamos unos planes, pero Dios tenía otros planes, porque Dios quería que fuéramos a esta tierra, a Florida. Y Dios nos había dicho que veníamos a una tierra de muchas aguas, y Florida es pura agua. Aquí nosotros invadimos la agua, echamos tierra y canalizamos las aguas, porque esto es pura agua. Puro pantano, pura agua, es el sur de la Florida. Y ya Dios nos había dicho que veníamos para acá con una visión grande, una visión poderosa. Algo que hoy, les digo sin mentirles, hoy es que yo entiendo lo que hace más de 25 años el Señor nos trajo aquí al sur de la Florida, con una visión de impactar vidas, familias, generaciones. Pero yo veía que el pueblo hispano iba a ser el instrumento que Dios iba a utilizar para avivar esta nación. Porque esta nación fue establecida y formada por inmigrantes, hombres y mujeres de Dios, que vinieron con una visión de libertad, de establecer el evangelio, de establecer altares para honrar a Dios, huyendo de todas las condiciones religiosas y opresiones religiosas que Europa estaba viviendo en aquel tiempo. Y vinieron con una visión de prosperar, de levantar una nación próspera, en libertad, pero con el fundamento de Jesucristo y la guía de la palabra de Dios. Y así se levanta esta nación. Por eso esta nación ha progresado tanto, porque cualquier familia, vida o nación que levanta, edifica sobre el fundamento de Jesucristo, prospera. Garantizado, garantizado, prospera. Pero ha habido un deterioro espiritual, se ha perdido el principio, se perdió la visión, se perdieron los valores, y esta nación ha entrado en una decadencia espiritual, moral. Y yo creí y creo que ese es el tiempo
que Dios está levantando un pueblo hispanoparlante. Y déjeme decirle, nos hemos convertido en la primera minoría de más población en Estados Unidos. Era profético ese movimiento nuestro. Tú y yo tenemos una responsabilidad grande. Dios nos tiene aquí para impactar una nación y para impactar generaciones. Nuestra responsabilidad, nuestro trabajo es edificarte para poder impactar esta nación. Para que tus hijos y los hijos de tus hijos mantengan levantado en alto lo que más de 400 años atrás iniciaron aquellos hombres y mujeres de Dios. Y no solamente al nivel de ellos, sino aún mayor. Y Dios nos ha dado muchas oportunidades. Hemos podido impactar gente en Panamá, en Haití, Puerto Rico, República Dominicana, pero realmente nuestro llamado es aquí en los Estados Unidos. Y una de las cosas hermosas que el Señor nos ha dado es poder ser parte de una de las iglesias históricas de más de 400 años de vida, que fueron quienes realmente hicieron grandes cosas en su inicio. Nosotros CN somos parte de la Iglesia Reformada Americana, RCN en inglés. Usted puede dar un aplauso ahora, se me hace favor. Y esto ha sido un movimiento porque, mire, Dios empieza a conectar, nos empieza a conectar cuando uno está abierto a la visión de Dios, que no se limita a una iglesia local denominacional donde buscamos todo para nosotros y encerramos todo en 4 paredes, sino que tenemos una visión donde Dios nos levanta como iglesia local para impactar hacia afuera. Entonces Dios nos pone en conexión, en contacto con otros pastores con la misma visión, y de esa manera llegamos a ser parte de esta sombrilla tan importante sobre nosotros, que se llama la Iglesia Reformada Americana. Y en ese contexto nos hemos conocido una serie de pastores hispanos que han venido de Venezuela, de Colombia, de Puerto Rico, República Dominicana, de Argentina, de diferentes partes. Todos han llegado aquí a esta nación humanamente por diferentes razones, pero desde la perspectiva de Dios han venido con la visión que nos trajo el Señor hace alrededor de 25 años, impactar esta nación. Y tenemos como objetivo levantar 1000 iglesias hispanas en los Estados Unidos. Y también queremos ir a América Latina también. Algunos de ustedes ven esto, oyen esto como que bueno. Pero yo creo que Dios tiene un propósito grande para ti, muy grande. Por eso estás aquí hoy. Dios tiene un propósito muy grande para tu vida. Tu vida no es simplemente levantarte para sobrevivir todos los días. Eso es lo que te lleva a ese mundo de oscuridad, de opresión, de ansiedad, de depresión, de temor, porque ves la vida desde la perspectiva de las 24 horas, 7 días a la semana, en calidad de sobrevivir y cómo yo confronto la vida. Pero cuando uno tiene visión, hay provisión. Cuando hay visión, hay provisión. Cuando la visión tuya de vida está en armonía con la visión de Dios, entonces Dios te cuida, provee, porque tú eres parte de su negocio, tú eres parte de su inversión. Él va a invertir en ti. Entonces en este mes estamos trabajando con lo que Dios va a estar haciendo con nosotros en esta década y a través de nosotros. Tú eres parte de nuevo de esa gran visión. Ahora, nuestro tema hoy es construyendo la iglesia juntos. Construyendo juntos, porque esa es la visión de Dios. Ahora, la pregunta es ¿cómo Dios edifica su iglesia?
¿Cómo es que Dios trabaja? Porque el verso que hemos leído dice que Dios edifica, utiliza piedras vivas, que somos partes, sobre una piedra principal, una piedra angular que se llama Jesucristo. Pero Él es muy práctico y nos enseña cómo Dios edifica. Y una de las cosas que quiero hacer en estos momentos es, para ti que llevas tiempo en la iglesia y para ti que estás por primera vez aquí o estás empezando a conocer qué es una iglesia, cómo funciona una iglesia, qué son todos estos términos que usan la iglesia, es bien importante que prestes atención porque te voy a enseñar en un pasaje bíblico y vamos a definir términos que nos ayudan a entender perspectiva, propósito y dirección. Y el pasaje bíblico que vamos a estar utilizando es en Efesios 4, 11 al 16. Ahí está la respuesta. Cómo Dios edifica la iglesia. Vamos a estar leyendo en la Reina Valera contemporánea. Es en este pasaje de la Biblia donde está el plan de Dios. Y es interesante que hay dos estrategias que Dios utiliza. Una de las estrategias que Dios utiliza para edificar la iglesia es que Él utiliza un grupo de líderes para edificar su iglesia. Y la segunda estrategia es que utiliza las mismas piedras, la misma congregación, la misma gente común y corriente para edificar la iglesia. Son las dos áreas que usted va a estar viendo en este libro de Efesios. Así que ¿están listos? ¿Están listos? Si tiene un bolígrafo para escribir o un tablet para anotar o su propio teléfono, hágalo, porque es bien importante que usted anote y luego entonces la semana repite, repasa, profundiza, entra un poquito más allá de lo que usted está viendo y oyendo en estos momentos. Bueno, el verso 11 dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros, no los oigo, evangelistas, a otros pastores y maestros. Fíjense que todos estos términos están en plural: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, porque Pablo está hablando de la iglesia universal. Cuando hablamos de la iglesia universal, eso es un término, una jerga que se utiliza para hablar acerca del cuerpo de Cristo, que lo componen creyentes de todas partes del mundo, de toda la historia desde Jesucristo para acá, de todas las razas, estatus económico, social. No está hablando de una iglesia o una religión en particular. El cuerpo de Cristo lo componemos todos los que han puesto su fe en Jesús y son seguidores de Cristo. ¿Están conmigo? Por eso el contexto o el panorama de lo que él está hablando es de la iglesia, el cuerpo de Jesucristo, y por eso habla de manera plural, porque en todo el cuerpo de Cristo hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahora, en una iglesia local, esta es una iglesia local, y hoy en muchos lugares se están reuniendo iglesias locales que son iglesias con un nombre, donde se reúnen para hacer exactamente lo que hemos hecho hoy: adorar al Señor y escuchar la palabra de Dios y tener un tiempo de coinonía o de comunión o de compañerismo. Esos son los tres elementos de una iglesia local. Se reúnen para adorar, reciben la palabra del Señor y tienen un tiempo de comunión y de compañerismo. No todas las iglesias tienen la misma visión, pero todos tienen la misma misión establecida en el capítulo 28 de Mateo, de hacer discípulos de todas las naciones. La misión la tenemos en común. La visión es lo que hace diferente una iglesia local de la otra. ¿Por qué Dios coloca a un hombre o una mujer en un lugar específico y levanta una iglesia local? Esa es su visión y es muy particular en el lugar donde están. Pero la visión para todos es la misma, porque fue lo que nos mandó el Señor Jesús en Mateo 28. ¿Están conmigo? Ok, todas esas cosas son elementares, son básicas, son fundamentales para nosotros entender la iglesia. Y en las iglesias locales, por lo regular, hay
uno que otro de estos ministerios. ¿Ok? Por lo regular, en cada iglesia local hay un pastor. Y hay maestros. Ahora, en otras hay evangelistas o profetas o apóstoles. Pero no necesariamente en una iglesia local están estos ministerios en función. No se equivoque. Cuando Pablo habla de estos 5 ministerios, no está hablando de los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo que están en Romanos 12 y en Primera de Corintios 12 son dones que tiene el pueblo de Dios, los miembros, los hermanos, para la edificación de la iglesia. Pero aquí está hablando de 5 ministerios. Y por lo regular hablamos de estos 5 ministerios como los 5 dedos de la mano: apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros. Son 5. Pero él comienza con el término apóstol. Y se dice que el apóstol, como es este dedo, cubre todos los demás ministerios. Porque muchas veces cuando viene un apóstol a levantar una iglesia, a comenzarla, muchas veces no viene con equipo. Y es necesario que funcione cubriendo todos los demás. Ahora, el concepto apóstol es sumamente importante. Yo estuve luchando mucho con ese concepto porque hace muchos años atrás, a través de un profeta, se me dijo que yo iba a ser un apóstol. Luego, en una iglesia local que fuimos invitados, el pastor también me dio esa palabra y muchos años después volvió y yo estuve luchando con ese concepto. Porque para mí el apóstol, por mi ignorancia en aquel tiempo, era el apóstol Juan, el apóstol Pablo, el pastor. Y yo decía, no, pero ¿cómo es esto? Eso no, yo no soy ningún apóstol. Eso pasó, eso fue en el pasado. Solamente hubo 12 apóstoles y se acabó y rip. Y hay quien piensa así. Hasta que el Señor me abrió los ojos del entendimiento y empecé a entender qué significa el concepto o el término o la función apóstol. Investigando, resulta que la palabra apóstol no fue inventada por Jesús, ni por Pablo, ni por los evangelios. No comenzó ese concepto apóstol en los evangelios. El concepto apóstol era un concepto que tenía el Imperio Romano. Y lo que hizo Jesús y los apóstoles, que lo tomaron prestado el concepto. ¿Saben qué era el apóstol en el Imperio Romano? Les explico. El Imperio Romano enviaba un admirante o almirante y lo llamaban apóstol. Lo mandaban en una embarcación llena de todo un equipo de constructores, de educadores, de economistas, para ir a una región y establecer el Imperio Romano en esa región. Él iba preparado con todo el personal para hacer Roma en una región donde no había conocimiento tan siquiera de Roma. Y se establecían las calles, las carreteras de Roma, las edificaciones de Roma, enseñaban el idioma de Roma, la economía de Roma. Y cuando terminaba ese apóstol con todo su equipo, era Roma en un lugar geográfico distante de Roma. Ese es el apóstol. Y el concepto apóstol en el Nuevo Testamento es precisamente una persona que Dios envía a establecer la cultura, el ambiente, la economía, el lenguaje del reino de Dios en un lugar específico. Y ahí yo entendí el movimiento de Dios a traernos de Puerto Rico al sur de la Florida, porque nuestro llamado era traer el reino de Dios al sur de la Florida y enseñar el lenguaje del reino, la economía del reino, la vida del reino, las promesas del reino, el poder y la autoridad del reino de Dios al sur de la Florida. Y en ese sentido yo dije, ok, yo acepto
ser un apóstol. Y ese ha sido nuestro trabajo y nuestra responsabilidad durante todos estos años. Por favor, sonrían. No me tiran piedras. Yo no utilizo el título ustedes oyen a muchos del equipo pastoral que a veces me dicen apóstol, pero yo no lo utilizo. ¿Por qué? Porque no se entiende el concepto. El apóstol no es ese hombre dictador que se levanta y todo el mundo le tiene que obedecer y darle un dinerito por el lado y darle dinero y sostenerlo y obedecerlo y sí, apóstol, sí. No. El apóstol es el primero que sirve, que trabaja duro, que hace todo un movimiento y tiene una responsabilidad grande de que el reino de Dios sea establecido en ese lugar geográfico en donde Dios lo ha puesto. ¿Aceptan ese término ahora? ¿Entienden el concepto? Muy importante, no se dejen engañar. Ustedes lo van a oír del apóstol Pablo más adelante como él lo dice. El segundo es el profeta. Y es interesante, recuerden que el movimiento que está diciendo el Señor, que está edificando, es un movimiento de establecimiento. Y el profeta, su propósito, porque el profeta es el que interpreta los designios del reino, el lenguaje del reino, la economía del reino, las promesas del reino, el poder del reino, y las trae y las mueve al pueblo. Su responsabilidad es transferir todo el movimiento del reino al pueblo. Y lo hace a manera de decreto. Porque en aquella época se decretaba la voluntad del rey. Siempre que el rey daba un decreto y se establecía, venía un heraldo y se movía y llamaba a un grupo de gente y empezaba a hablar de lo que el rey había establecido y que se tiene que ejecutar. Y se ponía por escrito. El profeta es ese heraldo, es ese hombre, esa mujer que establece, que conoce, que sabe muy bien las promesas, los decretos, la autoridad, la definición del reino, y lo traduce y lo expone verbalmente al pueblo para que el pueblo lo reciba. En el mundo del reino, en el ambiente del reino, se transfiere espiritualmente al espíritu nuestro. Y en el momento que usted recibe ese decreto, se hace parte de su vida y usted se hace beneficiario de ese decreto de Dios. Podría decir mucho, pero el tema no es hablar detalladamente de cada uno de ellos. Luego viene ¿cuál? Los evangelistas. Su responsabilidad era persuadir, invitar y ganar a las personas que no eran ciudadanos del reino a ser parte de este gran reino que se llama el reino de Jesucristo, el reino de Dios. Entonces él tiene una responsabilidad. ¿Por qué? Porque la idea es llenar ese territorio geográfico de la mayor cantidad de ciudadanos del reino. El evangelista no convierte, invita. Quien convierte es el Espíritu Santo. ¿Están aquí? Entonces su labor es llenar la casa, el territorio de ciudadanos. Aquí no había problema para hacerse ciudadano del reino. Aquí no había limitaciones. No, aquí puede entrar todo el mundo. Aquí todo el mundo puede ser ciudadano del reino. Solamente lo que tiene que decir es: yo quiero ser parte del reino de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Luego viene ¿cuál? Los pastores. Alguien se tenía que encargar de alimentar, de buscar la provisión de alimento, de protección, de provisión del pueblo. Y los pastores son los responsables de cuidar, de alimentar, de guiar, de proteger al pueblo. Y finalmente, los maestros. El maestro es el que enseña el lenguaje, la economía, las reglas, todo lo del sistema del reino de Dios. Los maestros, su responsabilidad es educar, porque
cuando conocemos es que somos libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, dijo Jesús. Y el maestro tiene una responsabilidad grande de enseñar al pueblo, educarlo para que sepa cómo se mueve el territorio del reino al cual pertenece. 5 ministerios. 5 ministerios sumamente importantes. ¿Están conmigo? Ok. Ahora, en el verso 12 hay un fin o una meta bien clara. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? Y el verso dice, a fin de perfeccionar. Y perfeccionar se traduce capacitar y llevar a la madurez a los santos. Los 5 ministerios tienen el fin de capacitar y llevar a la madurez a los creyentes, a todos los hermanos. Y en ese cumplimiento de ese fin hay 2 propósitos bien definidos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio y la traducción del ministerio. Mire, escucha esto, mire. Porque es que la palabra ministerio se siente bien grande, pero cuando yo la defino, entonces todo el mundo la ve chiquita, pero es grande. La palabra ministerio se define o se dice en griego diaconía, diácono, servicio, para servir. Somos edificados, entrenados. Esos 5 ministerios están para llevarnos a la capacidad de servir. De servir. Servicio es lo que define el carácter de los ciudadanos del reino de Dios. Una característica rápido, que yo veo una persona, pastor, dígame, ¿qué hago? ¿Yo en qué soy útil? ¿Qué puedo hacer? Esa es la actitud, servicio. Y el otro propósito es para la edificación o construcción del cuerpo de Cristo. Porque el cuerpo de Cristo se va construyendo, edificando. El tiempo está definido por objetivos muy claros. Fíjense, miren la palabra. Yo lo que estoy haciendo es disecando las escrituras. ¿Se están dando cuenta? Cuando yo me siento aquí, yo le digo, yo me siento porque estoy como maestro, enseñando. Y para los que son nuevecitos o están por primera vez, van a entender claramente lo que es una iglesia. Y les va a gustar seguir viniendo. Porque usted va a decir, esto no es una religión. Wow, esto está chévere, esto me gusta, está bueno. Y para los que son más viejitos, se enderezan. Se les sale la religiosidad. Se les salen las malas mañas y todas las cosas que otros pastores lamentablemente le han puesto encima. Que son cargas que no se pueden llevar. Todo lo que carga no es de Dios. Lo que es de Dios liberta. Siempre liberta. Y el que siga a Jesús es una persona libre. ¿Están aquí? Ok. Dijimos que ahora vienen tiempos bien definidos por objetivos muy claros. Y el primer objetivo, el verso 13. Hasta. Por eso yo digo un tiempo. Porque hay un hasta. Ok. Hasta. Hay algo que va a llegar. Y ese objetivo va a llegar. ¿Y cuál es ese objetivo? Hasta que todos lleguemos a estar unidos. Está hablando de la unidad de la iglesia. Hay un objetivo que se establece, que nos va a decir si de verdad la iglesia está siendo edificada y los 5 ministerios están funcionando bien. Ese objetivo es la unidad de la iglesia. Pero fíjense las 2 cosas que nos unen: por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Lo que une una iglesia no es la denominación. No, yo soy. No, no te une la denominación, no te une la religión, no te une si eres de X nación. No, eso no te une. Dice
que las dos cosas que unen una iglesia es la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Por eso en esta casa son dos cosas pilares de predicar, que predicamos constantemente: la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. La fe, la fe, la fe, la fe, la fe. Para mí la fe es esencial, y la fe es un estilo de vida, es una definición de dirección. La fe es lo que realmente hace realidad en el mundo el reino de Dios a través de mí. La fe es lo que hace que tu matrimonio sea un matrimonio conforme al reino de Dios, que tu casa sea una casa conforme al reino de Dios, con todas las cualidades, características y el poder que conlleva eso. Porque Él fue el que se inventó la familia, y se la inventó para perpetuidad, para que la familia que tú tienes ahora sea que cuando tú te vayas mantenga lo que tú has creído y lo haga en un mayor nivel por generaciones. Yo tengo que creerlo. Yo tengo que creer que mis 4 hijos, los 4, y mis nietos que van para 9 ahora, vamos para 9. Te veo una rubia de ojos azules por ahí preciosa con una santa barriga, que ya en febrero viene Summer a bendecir nuestra casa. Porque cada uno de nuestros hijos y nuestros nietos son una bendición, pero son una bendición de promesa. Cada uno viene con promesa. Cada uno de ellos viene con una genética del cielo. Cada uno de ellos viene con una historia que Dios ha puesto, con un propósito bien grande que van a cumplir en la tierra. No vienen de casualidad al mundo. Todos vienen con un propósito. Y esa es la fe de mi esposa y yo. Que nuestros hijos y nuestros nietos y nuestros bisnietos, por ser hijos nuestros, por ser parte de un matrimonio que sirve al Señor, hay una promesa para ellos. Hay una promesa de ellos de llamado. Hay una promesa de ellos de prosperidad. Hay una promesa de ellos de salud. Hay una promesa en todo lo que el reino de Dios ha establecido y ganado por Jesucristo en la cruz del Calvario. Y eso es lo que usted tiene que ver en su familia. Eso es lo que usted tiene que ver en todos sus asuntos. Nuestra vida lo mueve la fe. ¿Qué significa la fe? Significa que yo creo que Dios lo que dijo es cierto. Y que Dios lo que dijo que iba a hacer, lo va a hacer. Y que Dios lo que prometió para mi vida, la va a cumplir. Esa es mi fe. Esa es mi fe. Yo deposito todo, yo apuesto todo, yo tengo todo el peso de mi vida, mental, emocional, físico, sobre Dios, sobre sus promesas, sobre su palabra. Mi vida no se mueve sino alrededor de lo que Él ha dicho en su palabra. Esa es la fe. Y cuando tengamos una congregación que todo el mundo piensa así, estamos unidos. Estamos unidos. Porque una iglesia unida en la fe es una iglesia poderosa. Y en esa dirección los vamos a llevar ustedes en este año y en esta década. En moverlos en la fe. Y en el conocimiento del Hijo de Dios. ¿Por qué es tan importante el conocimiento del Hijo de Dios? ¿Por qué? Porque Él, todo lo que hizo fue en favor de nosotros. Número uno, y eso lo estábamos viendo en Navidades. Wow, ya pasaron las Navidades. Ya mismo celebraremos las Navidades del 2020. Pero cójalo suave, no. Lento, pero llegaremos. Miren, el milagro de la deidad y humanidad en Jesús. Por primera vez se une Dios hombre. Y si Dios hombre se dio en Jesucristo, Dios hombre se va a dar en ti y en mí. El Espíritu Santo en ti es Dios y tú eres el hombre. Y esa unidad perfecta es lo que va a permitir tu éxito, tu victoria. Vencer todas las cosas con las cuales estás confrontando ahora mismo. Tú solo no puedes, pero Dios en ti sí. Conocimiento del Hijo de Dios. Conocer que Él llevó mis enfermedades, mi pobreza. Él se hizo pobre para que yo sea enriquecido. Mi pecado, Él se hizo pecado para que yo sea justificado. La gracia de Jesús. La forma como Él manejó la economía. ¿A cuándo a Jesús le faltó algo? Nunca. Lo único que dice que Él carecía era de dónde reclinar su cabeza, porque Él decidió
esa dirección en su vida. Pero el conocimiento de Jesús me da dirección a mí, me da seguridad, me da sentido de razón, de vida, de propósito. ¿Están conmigo? Cada vez que indago de Jesús y aprendo de Él, no como un personaje allá distante, lejos, wow, el maestro, wow, aquel que hizo, no, como alguien que está en mí, alguien cercano. Él es mi libro de vida, Él es mi manual de instrucciones, Él es la parábola para mi vida, Él es la brújula de mi vida que me da mi norte, me da la dirección. Jesucristo es el centro de nosotros, es el mensaje de esta iglesia, es el primer valor. Conocerlo a Él es lo que te da éxito en todo lo que emprendas en la vida. Todavía ustedes no lo están creyendo. Ese aplauso fue medio flojo. Entonces la fe y el conocimiento del Hijo de Dios es lo que le da unidad a la iglesia, nada más. ¿Están conmigo? La iglesia está dividida. Porque no se está predicando la fe ni el Hijo de Dios. Es que yo no siento unidad. Tú estás creciendo en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. Lo estás impartiendo. Eso es lo que da unidad. Y el segundo hasta. El segundo hasta dice: hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto. Claro, aquí incluye a las mujeres también, ¿ok? No están fuera. Una mujer perfecta. Quiere decir completamente maduro y capaz. Pero fíjense, hay una medida, ¿ok? Hay un tiempo que Él quiere que tú seas perfecto, maduro, completamente capaz. Pero hay una medida. ¿Cuál es mi medida de mi madurez? Dice: a la medida de la estatura, ¿de qué? Del pleroma, de lo máximo, de la plenitud de Cristo. Yo no sé usted, pero esto es grande. Esto es poderoso. O sea, yo tengo la capacidad, la oportunidad de llegar a ser como Jesús aquí y ahora en la tierra. Porque algunos van a decir: no, eso es cuando estemos en el cielo. No, usted va a ver en el texto bíblico que todo lo que el apóstol Pablo está diciendo está hablando de aquí y ahora. Yo espero que nadie aquí quiera ser como uno de estos millonarios y ricos que quieren imitar y ser como ellos. Porque el mundo trata de imitar personas en este mundo que son seres humanos común y corriente. Yo quiero ser como Jesús, porque al ser como Jesús tengo la capacidad de ser más que cualquier otro ser humano en este mundo que ha tenido éxito en la vida. Porque Él es el único que ha tenido el mayor éxito que ningún ser humano haya alcanzado en la vida, en la historia. Entonces el reto que se está lanzando en estos momentos de parte del Espíritu Santo es que tú te midas con Jesús y quieras ser como Él. En todas sus capacidades, en toda su dimensión, en su parte moral, en su parte espiritual, en su parte económica, en su parte de salud, en todo tú tienes esa capacidad, te está diciendo Pablo. Diga: wow, lo tienes, lo puedes, aquí está. Ahora, ¿para qué y por qué? Las razones son importantes. Verso 14: para que ya no seamos niños fluctuantes, arrastrados yendo a la iglesia esta y a la otra iglesia, y van acá detrás de aquel pastor y detrás del otro profeta y después de aquel apóstol, y vienen acá y siguen al otro y siguen más allá y finalmente no terminan en ninguna iglesia y están entonces en el internet y lo hacen por online y empiezan a escuchar cuánta gente hay por ahí diciendo un montón de cosas. No lo está diciendo aquí, pero lo estoy interpretando. Dice: para que ya no seamos. Ustedes están leyéndolo, ¿verdad? Estaban buscando. ¿Y dónde está eso? ¿Dónde está eso? Para que ya no seamos niños fluctuantes, arrastrados para todos lados por todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con astucia artimañas engañosas. Entonces, en lugar de ser y comportarnos como niños inmaduros, ¿qué dice?
Verso 15, sino que profesemos, que hablemos, que decretemos la verdad. Pero mire, usted va a decretar la verdad, porque nosotros tenemos la verdad. Diga, yo tengo la verdad. Si usted es un seguidor de Jesús, usted tiene la verdad. ¿Qué está buscando? Si ya la tiene. Ya usted tiene la verdad. Pero no haga lo que hacen algunos por ahí, que comparten la verdad con maceta en mano. Y tuquiti, maceta para aquí, maceta para allá. Digo, yo estoy diciendo una palabra que no es fea para algunos aquí, ¿verdad? Dando garrotazos. Sí, hay gente que en las oficinas se llaman cristianos y son garroteros. Lo que hacen es dar garrotazos a todo el mundo y acusando. No. Dice en amor. Porque es el amor lo que gana a una persona. Vístase de amor, dice el apóstol. Nos tenemos que vestir de amor. Y esa es la relación en todos nosotros. Debe ser, la verdad se viste de amor. No, yo no tengo, en Puerto Rico decimos, yo no tengo pepitas en la lengua. Yo lo que yo siento decirte te lo digo. Y aunque no te guste te lo voy a decir. Mentiras. En Proverbios dice que nosotros tenemos que hablar sazonados, con dulzura. La palabra blanda aplaca la ira, dice Proverbios también. O sea, tenemos que saber hablar. ¿Cómo le vas a decir las cosas? Tú le puedes decir una verdad con amor a una persona, y si no está preparada, no se la dejes en ese momento. Aguántese. Cuando sea el tiempo oportuno, guiado por el Espíritu Santo, usted le dice la verdad. Ok. ¿Está siendo práctico o no está siendo práctico? La verdad en amor, y crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza. O sea, todo esto guiado por el liderazgo que Dios ha puesto en la iglesia. Y la segunda estrategia, la primera es que Dios utiliza líderes para lograr todo esto que hemos hablado. Y la segunda estrategia es que Dios usa las piedras vivas, a nosotros, para edificarnos mutuamente. Verso 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad o el don propio de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Quiere decir que a nivel de pueblo, a nivel de todos, nosotros como piedras vivas nos edificamos mutuamente en amor. O sea, la edificación o la construcción de la iglesia no es solo responsabilidad del liderazgo, es responsabilidad de todos nosotros. Y a mí me gusta cómo el apóstol Pablo en 1 Corintios 14, 26 nos pone cosas pero tan prácticas. Por lo tanto, hermanos, cuando ustedes se reúnan, voy a hacerle aquí una añadidura. Cuando ustedes se reúnan en los grupos de conexión, que son los grupos pequeños que nosotros tenemos en la semana, ¿ok? Mire qué interesante, miren el consejo de él. Cuando ustedes se reúnan, tal vez cada uno tenga un salmo, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lengua extraña o una interpretación, pero todo deben hacerlo para la edificación. O sea, cuando tenemos en este momento es difícil. ¿Por qué? Porque la dinámica, la estructura de una celebración, un domingo, nosotros le llamamos a esto celebración porque celebramos a Jesús resucitado. Esto no es un servicio ni un culto. Aquí no rendimos culto nada más que a Jesús, pero celebramos. Y aquí es bien difícil que haya una participación de pueblo, pero nosotros tenemos reuniones en la semana, que son los grupos pequeños en los hogares. Los llamamos grupos de conexión porque es donde nos conectamos. ¿Vieron? Ahí nos conectamos. Y es un tiempo bien importante porque ahí tú tienes familias, vidas alrededor de tu comunidad. Y es el momento donde, aunque hay un orden, hay una estructura, pero también hay libertad, donde Dios te da una palabra, tú quieres orar, y se da ese momento donde todos se edifican. Y
testimonios que yo escucho de los grupos de conexión a través de los líderes ministeriales que están allí dirigiendo los grupos, es extraordinario cómo se edifican, cómo oran bien la mano del Señor en sanidad, en provisión, se apoyan. Si alguien está enfermo, ahí están para apoyarlo. Tienen un tiempo excelente, porque esa es la dinámica de crecimiento mutuo como iglesia. Interesante, ¿verdad? Importante. Y Efesios 29, termino con esto, dice: no pronuncien ustedes ninguna palabra obscena, sino solo aquellas que contribuyan a la necesaria edificación y que sean de bendición para los oyentes. O sea, ¿cómo tú edificas a alguien? ¿Tienes que ser profeta? No. ¿Tienes que ser evangelista? No. ¿Tienes que ser pastor? No. ¿Tienes que ser maestro? No. ¿Tienes que ser apóstol? No. Tienes que ser simplemente un ser humano con un amor tan grande que cuando abres tu boca, la abres para bendecir a la persona que está a tu lado. Y eso es lo extraordinario del pueblo de Dios, de la iglesia, que todos somos importantes y que todos podemos edificarnos mutuamente. Que tú tienes algo para compartir que Dios te ha dado, que va a bendecir a la persona que está a tu lado. Que cuando hablas, no hablas simplemente para hacer show o para dar un discurso. Mi abuela decía que el que menos habla, más habla. Y el que más escucha, más crece. Vamos a ponernos de pie. Este año y en esta década vamos a estar levantando, vamos a estar edificando, vamos a estar construyendo una iglesia grande. No porque va a ser numerosa, porque lo va a hacer, sino porque va a ser una iglesia de impacto. Cada uno de ustedes, Dios los ha traído porque aquí la visión que nosotros tenemos es levantarte y edificarte de tal manera que Dios te va a utilizar para impactar tu vecindario, tu negocio, tu trabajo, la gente a tu alrededor. Que tus hijos y los hijos de tus hijos van a tener ese legado grande. Los niños de ustedes están ahora mismo siendo entrenados con este propósito y objetivo muy claro y muy definido. No están siendo entretenidos, están siendo entrenados con un programa muy claro y muy definido para levantar esa generación que va a dar testimonio en su tiempo y va a hacer una diferencia. Esta casa no está para jugar, no está para controlar, no está para entretener, sino para establecer la visión de Dios y para hacer una diferencia en el mundo en que estamos viviendo. Y si estás aquí es porque Dios te ha llamado y te ha escogido a ti para ser parte de ese movimiento. Cierra tus ojos un momento. Yo te invito a que aceptes ese llamado de Dios. No te estoy invitando a ser un apóstol, no te estoy invitando a ser un profeta, no te estoy invitando a ser un evangelista, no te estoy invitando a ser un maestro, pastor, no te estoy invitando a hacer una diferencia. Cuando Jesucristo viene a tu vida y Él se convierte en el Señor y dueño de tu vida, cuando tú decides seguirle a Él, en ese momento el Espíritu Santo viene a morar en ti y te convierte en su instrumento, en su vaso. En ese momento lo divino viene a morar dentro de ti y toda oscuridad tiene que salir. Toda esclavitud tiene que cesar y se termina. Las ataduras, todo lo que controla tu mente, tu alma, se rompe porque viene el Espíritu de Dios a tomar control de tu casa interior. Yo te prometo que en el momento que decidas seguir a Jesús y lo hagas el Señor y Salvador de tu vida y el Espíritu Santo venga a morar en tu vida, va a cambiar inmediatamente. Recuerda que siempre va a ser en la medida que tú decidas que Él controle.
tu mente y tu corazón.